Buenas tardes para mí, buenas noches para ti y bienvenida a Praxis de Sintaxis. En esta ocasión vamos a tratar en profundidad las oraciones subordinadas sustantivas. Sabemos que hay varios tipos, que hay 4 tipos de oraciones subordinadas y uno de esos 4 tipos, y es la primera que veremos, es la oración subordinada sustantiva. En primer lugar, sabemos que tiene varias funciones, de sujeto, de complemento directo, de atributo e incluso de término del sintagma preposicional. Pero veamos primero de qué se trata este tipo de subordinada. Primero, sabemos que se puede sustituir por eso o por esas cosas y que el nexo que las introducirá será que, si, que con tilde, quién con tilde, cómo con tilde nuevamente e incluso el que. Entonces tenemos aquí los nexos que introducen las oraciones subordinadas sustantivas y tenemos más arriba aquel grupo, aquella palabra por la que se puede sustituir, siempre por eso y por esas cosas. Vamos a ver ahora el primer subtipo, por así decirlo, las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Y vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos 3 oraciones. Le molesta que vengas, cómo lo hizo no importa, es decir, el modo en que lo hizo no importa, y no está claro si lo ha hecho él. En estos 3 casos es una oración subordinada sustantiva con un nexo y con función de sujeto. Vamos ahora a ver cómo procedemos para analizarlas. Le molesta que vengas, sabemos que tenemos un que, entonces ese que siempre nos va a alertar. En ese caso, a partir del nexo que, comienza la oración subordinada sustantiva. Y simplemente es que vengas. Le molesta que vengas, le molesta eso. Pues ¿qué se puede sustituir? Por eso hablamos de una oración subordinada sustantiva, introducida por un que es el nexo, y ahora vamos a ver la función que hace dentro de la oración principal. Eso le molesta. Esas cosas le molestan. Entonces, siguiendo la prueba de la concordancia, es sujeto. Eso molesta a él. Eso molesta a ella. Cómo lo hizo no importa, es decir, la manera en que lo hizo no importa. Nuevamente tenemos un nexo que es cómo. Y la oración subordinada sustantiva acaba antes de no importa, porque como lo hizo, todo esto es lo que se puede sustituir por eso o esas cosas. En este caso lo dejamos simplemente en eso. Eso no importa. Sabemos que la oración subordinada sustantiva es desde cómo hasta hizo por la prueba del cambio por eso. Entonces, nuevamente es una oración subordinada sustantiva y también tiene función de sujeto. No está claro si lo ha hecho él. Tenemos un sí. Entonces también tenemos que ponernos alerta, igual que con el cómo. ¿No está claro eso? Claro, tiene sentido. Entonces, nuevamente, por tercera vez, es una oración subordinada sustantiva. ¿Y qué función tendrá? Eso no está claro. Sujeto. Aparte de la oración subordinada sustantiva en función de sujeto, también tenemos algunas otras que varían la función. No cambia por lo que se puede sustituir, sino que varía la función que tiene dentro de la oración principal. Veamos entonces, la oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Veamos, por ejemplo, dile que lo espero a la salida para saludarlo por todo lo bien que me cae. O pregúntale qué quiere. Bien, pues comenzamos con los nexos, que son qué y qué, sin tilde y con tilde, y sabemos que si se puede sustituir por eso o esas cosas, hace función de oración subordinada, es una oración subordinada sustantiva en función de, ya veremos qué. Dile que lo espero a la salida. Equivaldría a dile eso
Claro que sí, entonces que lo espero a la salida es oración subordinada sustantiva, porque tiene la función de un sustantivo, en función de complemento directo. Díselo. Vemos que dile que lo espero a la salida se puede sustituir por díselo. Aquí el le, para evitar cacofonía, ha cambiado a se, pero es lo mismo, es complemento indirecto. Y el lo siempre, como sabemos de las oraciones simples, es complemento directo. Y di es imperativo del verbo decir, es el núcleo del predicado. Entonces es todo sintagma verbal en función de, predicado verbal. Lo mismo ocurre, algo similar ocurre en pregúntale qué quiere. El le, para no liarnos, ya sabemos que es un complemento indirecto. Pregúntaselo. Pregúntale qué quiere equivale a pregúntaselo, por supuesto. Entonces, qué quiere también es una oración subordinada en función de complemento directo. El que es el nexo y esta es la subordinada. Y esta toda es la oración principal. Vamos a ver ahora otro tipo de oraciones subordinadas sustantivas, o sea, el mismo tipo pero con otra función. Vemos aquí que ya ha aparecido la oración subordinada sustantiva en función de atributo. Y recordamos que el atributo es aquella función que aparece en las oraciones copulativas, es decir, con verbos ser, estar o parecer. Lo que se puede cambiar por un lo en las oraciones con ser, estar o parecer es un atributo, nunca es complemento directo. Vamos a ver un ejemplo. La verdad es que no te quiero, es una oración que a nadie le apetece escuchar en ningún momento de su vida, pero bueno, tenemos un qué, entonces nos ponemos alerta, porque es un nexo que introduce una oración subordinada sustantiva. ¿La verdad es eso? Claro que sí, entonces todo lo que se puede cambiar por eso y que hace función de un sustantivo es, lo pongo por aquí abajo, una oración subordinada sustantiva. En este caso, como la oración principal tiene el verbo ser, estar o parecer, la función de la subordinada es atributo. Y el que es un nexo. Todo es la oración principal. La verdad es que no te quiero. Es la oración principal. Con un sintagma nominal en función de sujeto y un sintagma verbal que es predicado nominal, porque el verbo es ser, estar o parecer. Un determinante, un modificador y un núcleo, y el núcleo del predicado. Dicho esto, vamos con el último tipo de oraciones subordinadas sustantivas, que son aquellas que hacen función, ¿cómo borro esto? Son aquellas que hacen función de término del sintagma preposicional. Mientras borro, recuerdo que el sintagma preposicional tenía dos partes. Primero, la preposición que meramente hacía función de enlace, simplemente enlazaba, y la otra parte que no es la preposición y por lo tanto que no es el enlace, actuaba como término, que si bien no es una función como tal, sí que es una parte del sintagma preposicional. Recordamos en las oraciones simples de mi casa, el enlace era de, porque es la preposición, y mi casa es término. Entonces, en este caso, ahora lo que vamos a ver es que cómo una oración subordinada sustantiva hace función de término, al igual que mi casa. Se preocupa de que llegues pronto. Vemos un que, entonces tenemos que entrar en alerta y lo vemos precedido, es decir, que delante tiene una preposición. Pues obviamente después de una preposición solo puede continuar un sintagma preposicional. Entonces tenemos muy claro que va a ser un término. Se preocupa de eso. Así pues, bueno, preocupa y llegue son los verbos y tenemos el que es un nexo. La subordinada comienza en que y acaba en pronto, porque acaba aquí el sentido. Se preocupa de eso. Y como se puede sustituir por eso o por esas cosas, es una oración subordinada sustantiva, porque tiene la función de un nombre, de un sustantivo. Y ahora, lo que hemos dicho, cuando tenemos un enlace, una preposición siempre es un enlace. Y a partir de esta preposición comienza un sintagma preposicional.
Y vemos que el enlace es de y que todo lo demás que no es enlace tiene que ser término. En este caso coincide que no es un sintagma nominal simple, sino que es una oración subordinada en función que actúa como un sustantivo. Por lo tanto, aunque sea súper larga y tenga 40.000 verbos, esto va a ser término. Y se pone así, entre paréntesis, como siempre ponemos la función término. Lo mismo ocurriría en oraciones como los padres tienen deseos de que sus hijos triunfen. Que sus hijos triunfen sería una oración subordinada sustantiva en función de término. Por último, y ya para concluir, recordamos que las oraciones subordinadas sustantivas comienzan siempre por un nexo. Y ese nexo es que, si, que, quién o cómo con tilde o el que. Y además siempre se puede sustituir por eso o por esas cosas. No tendremos solamente un tipo de oraciones subordinadas sustantivas, sino que tendremos todas estas que hemos ido analizando a lo largo del vídeo, según la función que tengan. Son siempre sustantivas, pero pueden hacer función de sujeto, de complemento directo, de atributo y de término del sintagma preposicional. Es decir, pueden hacer plenamente las funciones que puede hacer cualquier sustantivo.